Buenas tardes, les habla el estudiante Jair Salazar Jaramillo de la Universidad Militar Nueva Granada y vamos a hablar acerca de la teoría de la probabilidad. ¿Qué son distribuciones muestrales? Bueno, esto es una forma en que varía un dato estadístico, como la media, cuando se toman muchas muestras de una población. Esto nos permite analizar grandes volúmenes de datos sin revisar toda la base de información. Un ejemplo sería cuando una empresa quiere conocer el promedio de errores contables al mes. Entonces toman 30 muestras de reportes mensuales, calculan la media de errores en cada muestra, se forma una distribución muestral de la media y esto ayuda a estimar cuántos errores esperar en general. ¿Qué son distribuciones de muestreo de proporciones? Una distribución muestral de proporciones muestra cómo varía la proporción. Por ejemplo, el porcentaje de un tipo de error al tomar muchas muestras de una población. Un ejemplo sería, queremos saber qué porcentaje de facturas en una empresa tienen errores. Entonces tomamos 40 muestras de 100 facturas cada una. En cada muestra calculamos la proporción de facturas con errores. Se construye una distribución muestral de proporciones y así podemos calcular el porcentaje general de facturas con errores. ¿Qué son distribuciones de muestreo con diferencias y sumas? Las distribuciones son las que varían la diferencia o la suma de dos estadísticas, como medias o proporciones. Al tomar muestras de dos poblaciones diferentes, sirven para comparar resultados financieros entre dos departamentos, empresas o periodos. Tenemos acá un ejemplo que queremos comparar el promedio de gastos operativos entre dos sucursales. Tenemos la sucursal A y la sucursal B, y acá en el gráfico podemos observar la comparación. ¿Qué son combinación de probabilidades y valores monetarios? Bueno, estos son las que consisten en calcular el valor esperado de un evento financiero considerando distintos escenarios posibles y sus respectivas probabilidades. Aquí podemos observar un ejemplo que una empresa evalúa dos posibles escenarios de ventas. Eh, con eso podemos deducir que la empresa puede usar un valor de 38.000 pesos para tomar decisiones presupuestarias o de inversión. Explica el concepto de distribución de probabilidad binomial. Bueno, este se aplica cuando un experimento tiene solo dos resultados posibles, éxito o fracaso, y se repite un número de veces con la misma probabilidad en cada intento. Un ejemplo sería que supongamos que hay un 10% de probabilidad de que una factura tenga errores, se revisan 5 facturas y cuál sería la probabilidad de encontrar exactamente dos con error. Aplicamos la fórmula y así podemos deducir que se puede calcular que eh, existe un 7.29% de encontrar dos facturas con error. Explica el concepto de distribución probabilidad hipergeométrica. Bueno, esta se usa para calcular la probabilidad de obtener cierto número de éxitos sin reemplazo, es decir, cuando no se repiten los elementos seleccionados. Un ejemplo sería que hay 20 facturas, de las cuales 5 tienen errores. Se revisan 4 sin reemplazo y decimos que cuál es la probabilidad de encontrar exactamente dos facturas con error. Aquí usamos la fórmula y podemos calcular que existe la probabilidad del 26.32% de encontrar dos facturas con error. Explica el concepto de distribución y probabilidad normal. La distribución es una curva en forma de campana que describe cómo se distribuyen muchos datos reales. La mayoría de los valores se agrupan cerca del promedio y pocos se alejan mucho. Se usa para modelar datos financieros continuos como tiempos de cobro, gastos operativos o ingresos mensuales. Un ejemplo sería, el tiempo promedio de pago de los clientes es de 30 días, con una desviación estándar de 5 días. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente pague entre 25 y 35 días? Bueno, aplicamos la fórmula y concluimos que la probabilidad de un 68% de los casos, ya que se encuentra dentro de la desviación estándar del promedio. ¿De qué manera las distribuciones ayudan a construir modelos de predicción contable? Bueno, ayudan porque modelan el comportamiento de las variables contables, permiten estimar probabilidades, ayudan a la simulación de escenarios, sustentan modelos de regresión y soportan la toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Qué implica una alta curtosis en una distribución de gastos empresariales? Bueno, esto implica que mayor riesgos en los gastos atípicos o inesperados, volatilidad financiera elevada, problemas de la estimación de promedios, dificultad para planificar y controlar. ¿Qué riesgos existen al aplicar distribuciones de probabilidad sin comprender sus supuestos? Bueno, los riesgos serían resultados engañosos o incorrectos, sobreestimación o subestimación de riesgo, inadecuada planificación financiera, errores en auditorías o cumplimiento reglamentario y pérdida de credibilidad en el análisis. ¿Qué errores comunes cometen los profesionales al aplicar distribuciones de probabilidad en el análisis financiero? Bueno, los más comunes son suponer que los datos siguen una distribución normal sin validarlo, no verificar los supuestos de la distribución elegida, aplicar una distribución sin análisis exploratorio previo, ignorar los efectos de valores atípicos, malinterpretar parámetros de la distribución, sobreconfiar en herramientas automáticas y no actualizar la distribución con nuevos datos. ¿Qué consecuencias tienen sobre la toma de decisiones si se ignora la dispersión de una distribución? Bueno, sería toma de decisiones mal fundamentadas, una subestimación de riesgos financieros, mal diseño de presupuestos y reservas y errores en predicciones contables. ¿En qué situación contable sería útil una distribución binominal? Bueno, en las auditorías, en una probabilidad de incobrabilidad de cuentas por cobrar, en la evaluación de cumplimiento de políticas internas y en el control de calidad de riesgos contables. ¿Por qué sería inapropiado aplicar una distribución normal para modelar los fraudes contables en una empresa? ¿Por qué? Porque esto subestima la probabilidad de fraudes grandes, ignora el riesgo real y la severidad de los fraudes y generar falsas certezas en controles y auditorías.
¿Cómo puede una distribución de probabilidad ayudar a un contador a estimar riesgos financieros? Bueno, esto es una herramienta fundamental que permite a un contador cuantificar la incertidumbre y estimar riesgos financieros de manera objetiva. En lugar de basarse solo en promedios o intuiciones, el contador puede utilizar la distribución para analizar todo el rango posible de resultados y sus probabilidades asociadas. Good afternoon. My name is Jair Salazar Jaramillo. I am currently single and live in Bogota, in the locality of Ciudad Bolívar. I work at company called Rematic House, where house work located in the center. I am frightened. I hope was moved a think and going forward.